Hola, hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Esperemos que estemos muy bien. ¿Cómo les ha ido con las clases anteriores? ¿No he recibido ningún mensaje para hacerme alguna preguntita? Yo quiero entender que todo está bien, que le vamos entendiendo a la materia y que es un poco menos complicada que algunas otras materias, dado que esto que estamos viendo pues son cosas en realidad de la vida cotidiana que tienen fórmulas, que tienen conceptos, que tienen otras cosas, pero pues es algo que vemos casi todos los días. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar con la siguiente clase. Esta clase corresponde a la primera mitad de la guía número 3 del módulo 8 y les voy a compartir aquí mi presentación. Ahí está. Ya me parece que ya la están viendo. Bueno, esta es la primera parte de la guía número 3 o de la clase 3 del módulo 8, llamado Matemáticas y representaciones del sistema. Muy bien. La semana pasada empezamos nuestra clase viendo un poquito de teoría, de información que es relevante para que nosotros vayamos entendiendo de qué se está tratando la clase. Muy bien. Aquí vamos a ver un poquito más de información. Hoy vamos a hablar sobre los gases. Dice aquí, el aire y las propiedades de los gases. El aire que respiramos, al igual que toda la materia, está compuesto de diminutas partículas elementales llamadas átomos. Por ahí en secundaria nos hablaron de los átomos, ¿sí? Que son las partículas más pequeñas en las que está subdividida la materia. Estas también están subdivididas en partículas subatómicas, ¿sale? Quiere decir que son partículas todavía más chiquitas. Estos átomos se agrupan entre sí para formar estructuras llamadas moléculas. Dependiendo de la forma en la que las moléculas se acomodan, la materia tendrá distintas propiedades y se encontrará en distintas fases o estados. Los principales estados de la materia son sólido, líquido y gas. Vamos a ver aquí un cuadro donde dice que lo analicemos, donde se resumen las características de la estructura molecular en cada una de las fases. También por ahí tenemos otro estado de la materia que es el plasma. Este es más nuevo, relativamente hablando de los estados, que sería como la lumbre, como el fuego, es como algo gelatinoso también. Pero vamos a ver solo estos tres, sólido, líquido y gas. En la fase del sólido, la característica de la estructura molecular dice, las moléculas son muy cercanas entre sí. La energía potencial que trata de mantener juntas a las moléculas es mucho mayor que la cinética, que tiende a separarlas. Cinética tiene que ver con el movimiento. En la fase del líquido, la separación entre las moléculas es mayor que en los sólidos, pero menor que en los gases, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. La energía potencial entre las moléculas es muy similar a la cinética, ahí se van compensando. Y en el caso de los gases, las moléculas están totalmente alejadas y la energía cinética es mucho mayor que la energía potencial. La energía cinética es la que nos habla de la energía que tiene algo para moverse, ¿sí? Con donde se está moviendo. Y la potencial, relacionémosla como su posición, cuando está en estado quieto. Existe algo que se llaman leyes de los gases. En nuestro laboratorio de gases será de mucha utilidad para encontrar la relación entre las distintas variables que describen un gas. Iniciaremos con tres variables físicas básicas: el volumen, la presión y la temperatura. Hagamos un repaso de la forma en la que la interpretaremos, en que interpretaremos, perdón, estas variables de acuerdo con algunas características de nuestro laboratorio de gases. El volumen del gas es el tamaño de la caja, pues las moléculas tienen todo el espacio disponible para moverse. Cuando nosotros tenemos un gas, el gas no tiene una forma física estable. Depende del recipiente o de lo que lo contiene, ¿ok? A mayor espacio, pues ellos van a expandirse todavía más. La presión del gas se observa en los golpes de las moléculas en las paredes de la caja. Golpes muy fuertes implican una presión grande y por el contrario, golpes que apenas se sienten corresponden a una presión pequeña. Otra de las variables sería la temperatura. Es probable que no podemos ver a través de las paredes de la caja, pero dependiendo de qué tan rápido agitemos la caja, podemos inferir
qué tan rápido se mueven las moléculas y por lo tanto, qué tan alta es su temperatura. Vamos a ver qué son los gases ideales, donde se aplican estas características de las que hablamos ahorita. Muy bien, y vamos a ponerle mucha atención a este video. Les recuerdo que los materiales que utilizamos aquí no son de mi autoría, sin embargo, están en YouTube, lo estamos viendo ahorita, bueno, ahorita lo vamos a ver. Están en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo teórico que nos ayuda a estudiar el comportamiento de los gases bajo ciertas condiciones específicas. Este modelo hace dos suposiciones fundamentales. Primero, las moléculas del gas son tan pequeñas que no ocupan un espacio propio. Segundo, no existe interacción entre las moléculas, excepto cuando chocan entre sí. Además, estos choques son completamente elásticos, lo que significa que no pierden energía en el proceso. Aunque los gases reales no cumplen estas condiciones exactamente, el modelo de gas ideal es muy útil porque describe con bastante precisión su comportamiento en condiciones normales. Para representar matemáticamente a los gases ideales, utilizamos una ecuación muy famosa. La ecuación general de los gases ideales. Presión multiplicada por volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y por la temperatura. Cada uno de estos términos tiene un significado importante. La presión es la fuerza que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. El volumen es el espacio que ocupa el gas. El número de moles indica la cantidad de moléculas presentes en el gas. La constante universal de los gases tiene un valor fijo de 8.314 julios por mol por Kelvin. La temperatura, medida en Kelvin, refleja cuánta energía tienen las moléculas del gas. Esta ecuación combina y sintetiza 4 leyes fundamentales que explican cómo interactúan estas variables. Vamos a explorarlas. Las leyes de los gases ideales. Primera ley. La ley de Boyle, también conocida como proceso isotérmico. Cuando la temperatura se mantiene constante, la presión y el volumen de un gas están inversamente relacionados. Esto significa que, si aumentas la presión, el volumen disminuye, y viceversa. Por ejemplo, si presionas un recipiente cerrado, el volumen del gas en su interior se reduce. Segunda ley, la ley de Charles, también llamada proceso isobárico. Si la presión permanece constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. En otras palabras, al calentar un gas, su volumen aumenta. Al enfriarlo, disminuye. Un ejemplo práctico es un globo aerostático, que se infla al calentarse el aire en su interior. Tercera ley, la ley de Gay-Lussac, conocida como proceso isocórico. Cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por ejemplo, en una olla de presión, si aumentas la temperatura sin liberar vapor, la presión interna sube considerablemente. Por eso es importante usar estas ollas con precaución. Cuarta ley, la ley de Avogadro. Si la presión y la temperatura no cambian, el volumen de un gas es proporcional al número de moles o moléculas que contiene. Dicho de otra forma, a mayor cantidad de gas, mayor será el volumen. Por ejemplo, si duplicas la cantidad de gas dentro de un globo, su volumen también se duplicará. En resumen, un gas ideal es un modelo teórico que nos permite comprender cómo interactúan la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moléculas de un gas. Estas interacciones se describen mediante las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro, todas unificadas en la ecuación general de los gases ideales. Este conocimiento es esencial para entender muchos fenómenos que nos rodean. De esta forma, terminamos el tema del día de hoy. Nos vemos en el próximo video.
Como les decía, la física nos ayuda a entender lo que está sucediendo alrededor. Probablemente ya lo vemos, pero no sabíamos que había leyes que regían los gases ideales, cómo era el comportamiento de estos, etcétera, etcétera. Muy bien. En resumen, según la ley de Boyle-Mariotte, lo que se mantiene constante es la temperatura, y va a ser igual a la presión por el volumen. La de Gay-Lussac nos dice que se mantiene constante el volumen, y entonces a mayor temperatura, mayor presión. La ley de Charles, que habla que la presión, perdón, es la constante, nos dice que es igual al volumen entre la temperatura. Muy bien, chicos. Vamos a empezar ahora sí con nuestra guía. Vamos a irnos directamente a las preguntas. Dice aquí la pregunta número 1. ¿Cómo se define la diferencia entre el potencial eléctrico entre dos puntos? El potencial eléctrico es el voltaje. Vamos a ver este video también para entenderlo mejor. El año pasado me tenían que poner subtítulos en mis anuncios. Este año prometo que voy a hablar bien español. Si no, que me pongan. Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre la diferencia de potencial, así que ponte listo papel y lápiz y aprendamos de todo. Si deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido y a la misma velocidad a través de un conductor. Para mover los electrones de la forma deseada, se necesita de un impulso exterior que obliga a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se lo denomina diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial o voltaje es responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Pero, ¿cómo se obtiene este impulso a que llamamos diferencia de potencial? Supongamos que contamos con dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Recordemos que el cuerpo con carga positiva es aquel que cuenta con un gran número de átomos cargados positivamente, y el cuerpo con carga negativa es el caso contrario, o sea, este cuenta con un gran número de átomos cargados negativamente. También debemos recordar que un átomo se encuentra en estado neutro cuando tiene el mismo número de protones que de electrones. Bien, si unimos los dos cuerpos con un conductor, los átomos de ambos tratarán de ponerse en estados neutrales, lo que ocasionará que los electrones que sobran en el cuerpo con carga negativa pasen al cuerpo con carga positiva a través del conductor que los conecta, obteniéndose así el impulso necesario que dará lugar a la corriente eléctrica. Esta corriente parará cuando todos los electrones en la parte negativa pasen a la positiva y los dos cuerpos estén en estado neutro o sin carga. Por supuesto, la corriente también cesará si retiramos el conductor. Para poder mantener este impulso, al cual denominamos voltaje, es necesario un dispositivo eléctrico capaz de robar los electrones del cuerpo positivo y devolverlas al cuerpo negativo, para así entonces repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Este dispositivo es el generador. Los generadores eléctricos son capaces de transformar la energía mecánica en energía eléctrica y de esta forma mantener una diferencia de potencial. La diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios. Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1799 inventó la pila voltaica y la primera batería química. Muy bien. Nos vamos a regresar a nuestra presentación. Dice entonces, ¿cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? A ver, revísenlas ustedes para que vean cuál de estas opciones es la correcta, según lo que vimos en el video, ¿verdad?
Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde el punto de menor potencial. Eso es el voltaje. El flujo de la carga eléctrica sería la corriente, ¿sale? Que se muevan los electrones, eso es lo que produce la corriente, pero el voltaje es lo que hace que se mueva la carga. ¿Qué físico aportó las bases para las leyes sobre corrientes eléctricas y estudió cuantitativamente los efectos de resistencia al limitar el flujo de carga que lleva su nombre? Esta ley la vimos la clase pasada cuando hablábamos de circuitos eléctricos, voltajes, corrientes, resistencias, y es George Simon Ohm. Dice aquí, se muestra el circuito con 4 lámparas iguales, ¿ok? ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por cada una de las lámparas y la resistencia de cada una de ellas? ¿Ok? ¿Qué pasa aquí, chicos? Nosotros tenemos un circuito en paralelo. La clase pasada habíamos visto uno en serie, ¿se acuerdan? En serie significa que está una resistencia conectada al final de la otra, ¿sale? Aquí es una resistencia, aquí es la otra. En este caso está conectada una resistencia aquí, la otra acá, la otra acá y la otra acá. Ya en la clase pasada decíamos lo siguiente, que cuando viene una corriente eléctrica y llega a este punto, la corriente eléctrica tiene 1, 2, 3, 4 caminos por los cuales circular. ¿Ok? Entonces, en el caso de la corriente en un circuito en serie, solo tiene un camino para circular. Muy bien. Entonces, no sabemos cuánto vale cada resistencia, nos pregunta acá. ¿Cuánto es la intensidad que pasa por cada lámpara y la resistencia en cada una de ellas? La corriente total del circuito es de 9 amperes, ¿ok? Como las resistencias son exactamente iguales, lo que tenemos que hacer es dividir 9 amperes entre las 4 resistencias. No sabemos, no sabemos cuánto vale cada una, pero sabemos que todos son iguales. Por eso es que se reparte en 4 partes iguales. Entonces, aquí cabe 2 veces, 2 por 4 son 8, para 9 me sobra 1, ponemos un punto, bajamos un 0, cabe otras 2 veces, 2 por 4 son 8, para 10 son 2, bajamos el otro 0 y 5 por 4 son 20, para 20, 0. Si ustedes observan acá, entre las respuestas solo hay una que dice que la corriente es de 225 amperes. Ya no necesitaríamos buscar cuánto vale la resistencia porque con el solo hecho de encontrar la corriente ya nos están dando cuál es la respuesta correcta. A menos de que hubiese otra opción en la cual la corriente también aparece como 2.25, entonces tendríamos que ver cuál es el valor de la resistencia. Y la resistencia, según las formulitas que están aquí arriba, dice que es igual a voltaje entre corriente. Voltaje entre corriente. En paralelo, el mismo voltaje es para todas, o sea, en todas trabajan 115 voltios. Por lo tanto, habría que dividir 115 entre, ya dijimos que la corriente es de 2.25, y son volts. Y si nosotros dividimos 115 entre 2.25, nos da un total de casi 50. ¿Sí? Entonces, les digo, única y exclusivamente no nos da este valor exacto, ¿ok? No nos da exacto este valor, pero lo ponemos aquí porque es el que mejor se ve. Aparte de que la corriente nos está diciendo que es esto. Vamos a la siguiente pregunta.
Dice, los neutrones y protones se mantienen unidos mediante la fuerza que de enlace. Esta fuerza es enorme, pero solo actúa a corta distancia. Si estuvieran a diferente distancia o a una distancia más grande, no existe esa fuerza, pues no tiene efecto. Tiene que estar muy cerquita, aunque su magnitud es muy grande. Ahí viene la imagen, la respuesta. Esta fuerza se llama nuclear fuerte, dado que los protones y los neutrones están en el núcleo, de ahí su nombre de nuclear. Un átomo normal sin carga contiene número de protones que de electrones. Ahí en el video nos lo decía. Para que un átomo sea neutro, tiene que tener la misma cantidad o igual cantidad de protones que de electrones. Recordemos que en el átomo el protón es el que aporta la carga positiva y el electrón la carga negativa. El neutro pues tiene carga neutra. Y lo que hace nada más es como separarlos, que no estén pegaditos. La número 6 dice, determina los signos algebraicos de las coordenadas X y Y de cualquier punto XY en cada uno de los 4 cuadrantes del plano. Primero vamos a ir a ver cuál es el plano. Acá del lado derecho tenemos algo que se llama plano cartesiano. ¿Ok? Aquí dice origen, donde está el punto, porque es desde donde partimos. Hacia la derecha, las X o eje de las abscisas son positivas. ¿Ok? Hacia la izquierda son negativas. Y partiendo del eje, el eje de las ordenadas, ¿sí? El eje de las Y, o sea, el vertical, hacia arriba son positivas, hacia abajo son negativas. Entonces, en el primer cuadrante, la X es positiva, la Y es positiva. En el segundo cuadrante, la X es negativa, la Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva, pero la Y es negativa. Fíjense, aquí dice X mayor que 0, significa que la X es positiva. Y mayor que 0 significa que la X es positiva. Coincide con esto. Luego, en el segundo cuadrante, si dice que la X es menor que 0, significa que es negativa. Y la Y es mayor que 0, significa que es positiva y coincide con estos datos. En el tercero, ambas, ¿sí? X y Y dice que son menor que 0, quiere decir que las dos son negativas y coincide con este cuadrante. Y por último, la X es mayor que 0, significa que es positiva. Y la Y menor que 0 significa que es negativa y entonces coincide con este cuadrante. Vamos a la número 7. Oigan, vamos bien rápido. Clasifica como falso o verdadero los siguientes enunciados sobre las relaciones y funciones según corresponde. Toda función es una relación. Toda relación es una función. No. Si un elemento del dominio de una relación se asocia bajo la misma a más de un elemento del contradominio, entonces es una función. Una relación es un subconjunto de todos los pares ordenados que forman el plano cartesiano. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa y la última es verdadera. Vamos a la número 8. Ese es un bonus. ¿Qué haces si después de revisar el tema de fluidos en reposo tienes dudas? ¿Cuál de esas elegirían, muchachos? La que nos marcan como correcta dice, revisar tus apuntes o buscas información adicional en libros, o internet
para tratar de entenderlo. Por ahí alguien me preguntó en el grupo, ¿para qué les había mandado un PDF? Precisamente se refiere a esto, para que nosotros vayamos y consultemos el material que hay ahí, porque eso nos ayuda a extender nuestro conocimiento. La número 9 dice, si una tubería de 11 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 8 metros por segundo, supóngase que en una parte de la tubería se reduce el diámetro a 6 centímetros. ¿Qué velocidad tiene el agua en este punto? 26.88 metros por segundo. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Primero calculamos el área de la sección transversal en ambos puntos de la tubería utilizando la fórmula del área de círculo. Área es igual a pi por radio al cuadrado, donde r es el radio. Para el punto inicial, cuando el diámetro es de 11 centímetros, pues el radio es la mitad. Serían 5.5 centímetros. Y si lo calculamos, entonces el área 1 es de 95.03 centímetros cuadrados. Este signo que ustedes ven aquí dice aproximadamente porque no es una cantidad exacta, ¿ok? Está cortada. Para el punto donde se reduce el diámetro a 6 centímetros, pues su radio son 3 centímetros. Entonces calculamos el área transversal y nos da aproximadamente 28.27 centímetros cuadrados. Luego vamos a calcular la velocidad del agua en el segundo punto utilizando la ecuación de continuidad que establece que en un caudal que es constante, un flujo incompresible, ojo, no es incomprensible, no hay que comprenderlo, hay que comprimirlo. Por eso es incompresible. El área 1 por el volumen 1 debe ser igual al área 2 por el volumen 2. Perdón, velocidad 2, donde B es la velocidad y la A es el área. Entonces, en el punto número 1 nos dice que la velocidad es de 8 metros por segundo y el área transversal es de 95.03. Esto debe ser igual a la velocidad 2, que no sabemos cuál es, por 28.27 centímetros cuadrados. Como el 28.27 está multiplicando, voy a pasarlo dividiendo hacia el otro lado de la ecuación y me va a quedar la siguiente. Velocidad 2 es igual a 8 metros por segundo por 95.03 centímetros cuadrados y lo dividimos entre 28.27 centímetros cuadrados. Y eso nos da un total de 26.88 metros por segundo, que es la respuesta que teníamos originalmente. Ahí déjenme regresar. Por si gustan copiarlo, igual recuerden que le pueden poner pausa al video. Dice, ¿cuál es el valor de la masa del electrón? La masa del electrón, la masa es la cantidad de materia que tiene un electrón. Ojo aquí porque una cosa es la masa, la materia pues, y lo otro es la carga. La carga del electrón es negativa, pero su masa es positiva, ¿ok? Y su masa es de 9.1009 por 10 a la menos 31. ¿Qué significa eso por 10 a la menos 31? Que tenemos antes de este punto, de este lado, 30 ceros. Están aquí, miren. Si los quieren contar adelante, ¿sí? Existe algo que se llama notación científica que nos ayuda para este tipo de cantidades no tener el chorizo este. ¿Qué es lo único que ponemos? Simple y sencillamente ponemos 9 punto, aquí lo redondearon a 11, dado que es 1009. 9.11 por 10 a la menos 31. Ojo porque este menos significa que el punto se recorrió a la derecha 31 espacios. 30 ceros y el espacio del 9. Son los 31. Si yo tuviera una cantidad, por ejemplo, que dijera 3.4 por 10 a la 5, quiere decir que mi punto se recorrió a la izquierda 5 espacios. Sería así, miren. 1, ahí. 1, y los otros espacios se llenan con ceros. 3,
4, 5. El punto en una cantidad entera se encuentra aquí. Para que esta cantidad pase a escribirse así, contamos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cuando el punto se mueve cierta cantidad de espacios a la izquierda, el exponente es positivo. Cuando el punto se mueve a la derecha, el exponente es negativo. Y estas cantidades nos sirven para expresar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. La densidad de algo se define como la relación de su masa, representada como M, con respecto a su volumen, representada con una V. ¿Cuál es la fórmula de la propiedad mencionada? Densidad es igual a masa entre volumen. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dividir la masa a mayor volumen, ¿sí? Con la misma cantidad de masa, la densidad va bajando. Aquí en el número 12 dice, selecciona la gráfica que represente la función f tal que f de 2 sea igual a f de 4 y esto sea 0. En todas las imágenes, f de 2 y de 4 es igual a 0. ¿Qué quiere decir que es igual a 0? Que cruza el eje de las X. Pero como no sabemos cuál es su derivada, aquí dice que la derivada de f de x es menor que 0 cuando vale 3. En todas tambi' cuando x vale 3, y vale menos que 0 porque está por debajo del eje de las x. Dice que f' de 3 no está definida. En todos estos casos, f de 3 está definida. Y dice que f' de x es mayor a 0 si x es mayor a 3. Ni esta no son datos suficientes para poder encontrar cuál es la respuesta correcta. En las respuestas dice que es el inciso C. Pero no tenemos información suficiente para poder decir que efectivamente es esta. Seguramente cuando nosotros compramos un aparato electrónico, leemos el cargador y en el cargador viene cierta información, sí como no. Ojalá así fuera, pero la verdad no le hacemos caso. Sin embargo, todos los aparatos eléctricos tienen especificaciones de voltaje y de potencia. Dice, en una consola de Xbox, en su etiqueta, tiene los datos 120 volts, 25 watts. ¿Sí? La W son watts y es potencia. ¿Cuál es la corriente de operación de esta consola? Aquí arriba estamos viendo la ley de Ohm. Pero en ninguna de ellas viene la potencia. En la parte de acá de abajo sí está relacionada la potencia con la corriente, con el voltaje. Entonces, si tenemos el voltaje y tenemos la potencia, nos piden la corriente. Para encontrar la corriente, aquí está la fórmula, tendríamos que dividir la potencia, corriente, es igual a potencia entre voltaje. Y esto sería igual a 25 watts entre 120 volts. Y eso nos da un total de 0.208 amperes. Recordemos que la corriente se mide en amperes. Aquí está el proceso escrito. Calcula la corriente utilizando, potencia es igual a voltaje por corriente. Donde P es la potencia, B es el voltaje y la I es la corriente. Sustituye los valores. Yo siempre recomiendo que primero despejen y después sustituyamos valores porque con números todo se puede hacer.
pero no quiere decir que todo esté bien. Al despejar la corriente, dice que vamos a dividir los 25 watts entre los 120 volts. Y al hacer esta división, nos da la cantidad de amperios o amperes. Están bien dichos los dos. Las siguientes suposiciones son base del estudio cinético del movimiento de los gases, excepto cuál. A ver, léanlas. Tiene un volumen definido y las moléculas gaseosas se ubican en posición fija. Ojo, porque dice que las siguientes suposiciones son base del estudio cinético de los gases, excepto, o sea, esta no le pega a los gases. En la número 15 dice, un gato hidráulico utilizado en una llantera para levantar un auto de 1.600 kilogramos es accionado mediante una fuerza sobre un pequeño pistón de 3.8 centímetros de diámetro. La presión ocasionada se transmite a otro pistón mayor de área de 25 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada? Vamos a ver de qué se trata. Nosotros tenemos dos pistones. En el más pequeño se pone una fuerza que la desconocemos. ¿Sí? Dice aquí, ojo, dice, un gato hidráulico utilizado en una llantera para levantar un auto de 1.600 kilogramos es accionado mediante una fuerza en el de 308, ¿ok? Aquí el área, perdón, 308, 3.8 centímetros. 3.8 centímetros es lo mismo que 0.038 metros. ¿Por qué tenemos que cambiarlo a metros? Porque la presión está dada en newtons y en los newtons hay metros, ¿ok? Muy bien, entonces, paso número 1, tenemos que calcular el área del pistón y el área, ¡ay, qué fea letra! El área se calcula con área es igual a pi por radio al cuadrado. Ojo porque nos están diciendo que esto es el diámetro. ¿Qué quiere decir? Pues que lo tengo que dividir a la mitad. Y encontré el radio, ¿ok? 0.038 dividido entre 2 es igual a 0.019. Entonces, el área va a ser igual a pi por 0.019 y esto se va a elevar al cuadrado. El área nos da 0.0011 metros cuadrados. Chiquitita el área, ¿sale? Ahora vamos a calcular el área más grande, donde nos dice que el diámetro es igual a 25 centímetros. 25 centímetros transformado a metro es 0.25. Entre 2, el radio del segundo pistón es de 0.125. Este lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a 0.049.
0.049 metros cuadrados, ¿sí? Aquí es donde se encuentra el carro que tiene una masa de 1.600 kilogramos. Para que esto se convierta en fuerza, hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Y si multiplicamos 1.600 por 9.8, nos va a dar 15.680. Ahora sí, la fuerza se mide en newtons. ¿Ok? Entonces, este es el área 2. La fórmula que tenemos aquí dice fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Entonces, como andamos buscando la fuerza 1, el área 2, perdón, el área 1 va a pasar a multiplicar para acá para despejarla y la fórmula nos va a quedar así. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual. La fuerza 2 es de 15.680. Newtons, que multiplica el área 1 y el área 1 dijimos que era 0.011 metros cuadrados entre 0.049 metros cuadrados. Estos metros cuadrados se van a ir con estos, ¿ok? Por 0.011 igual entre 0.049. Eso me da una cantidad muy diferente a todas las que están aquí. En la solución, decía acá que lo que íbamos a buscar era la fuerza 2, por lo tanto se cambian estas áreas. Aunque en realidad el texto dice otra cosa, ¿eh? Aquí dice 0.049 cuadrados entre 0.011 metros cuadrados. Así dice, en las que encontré en internet venía así, pero 15.680 por 0.049 igual entre 0.011. Y nos da 69.847, que tampoco es ninguna de estas respuestas, ¿sí? A la que más se parecería, pues es a esta. Sin embargo, la que nos viene marcada como respuesta correcta es esta de aquí. Y encontré ejercicios donde venía esta respuesta, donde venía esta respuesta y donde venía esa respuesta y otra que decía 180 newtons. Entonces, la guía que nos dieron dice que esta es la respuesta correcta. La siguiente dice, bueno, ya se había puesto un video, pero no está aquí. Sí. Relaciona los siguientes teoremas o ecuación con su respectivo enunciado. Torricelli dice, la velocidad con la que sale un líquido por un orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido. La ecuación de continuidad consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conductor cerrado disminuye su presión al aumentar su velocidad, después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto el conducto se introduce en el extremo de otro conducto, se reduce una aspiración del fluido, se produce, perdón, una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. Y Bernoulli dice que en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de la energía cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Eso es lo que dicen
estos enunciados o leyes. La siguiente dice, los electrones giran alrededor de un núcleo a enormes velocidades, teniendo mayor energía los que están a menor distancia, ¿sí? Aquí resulta que esta es la respuesta que nos dicen como correcta, pero en realidad aquí debería decir teniendo mayor energía los que están a menor. ¿Qué quiere decir? Dentro del núcleo, ¿sí? Este es el núcleo. Aquí hay electrones que están girando alrededor, ¿sí? En órbitas circulares. Aquí tiene que haber agarrado esto, pues. ¿Sale? Estos siempre se están moviendo alrededor del núcleo. Entonces, están a enormes velocidades. Las que tienen mayor energía son las que están más cerquita. Las que están a mayor distancia tienen menor energía. Por eso es que aquí tendría que decir mayor, menor. Por eso tiene la estrellita ahí. Dice, un radio vector que une al origen con un punto P, X, Y, define los ángulos A y B con los ejes cartesianos X y Y respectivamente. Se llaman cosenos directores a los cosenos de los ángulos citados, donde el coseno del ángulo es igual a X sobre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, y se demuestra que el coseno de 2 veces el ángulo más el coseno de 2 veces el otro ángulo es igual a 1. ¿Qué dice todo esto? Dice, si se tiene el punto 2, menos 6, ¿cuánto vale el coseno del ángulo B? Vamos a ver aquí. El resultado es 0.949. ¿Por qué? Recordemos que, no se nos olvide, este es el valor de X, este es el valor de Y. Y vámonos a la explicación. Dice, calcular el coseno directamente para el ángulo A. ¿Ok? Dice, para el ángulo A es igual a X entre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Aquí, aunque Y sea negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, ¿sale? Por eso multiplicamos 2 por 2 es 4 y 6 por 6 es 36. Recordemos que elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo, no se nos olvide esta parte. Entonces, aquí tenemos que es 2 sobre la raíz de 4 más 36. 4 más 36 son 40. Si nosotros aquí, en lugar de expresarlo como raíz de 40, le ponemos raíz de 4 por 10, ¿sí? La raíz se le puede sacar al 4 y es este 2, por lo tanto se queda 2 sobre 2 por la raíz de 10. 2 entre 2 es este 1 que está aquí arriba y nos queda 1 sobre la raíz de 10. Utilizando la relación coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1 para encontrar el coseno directo para el ángulo B. Entonces lo que hacemos es, dice el coseno cuadrado de A, ya no sabemos cuál es, que es este 1 sobre la raíz de 10, se eleva al cuadrado, ¿qué quiere decir? 1 por 1 es este 1, y raíz de 10 por raíz de 10, simplemente el cuadrado elimina la raíz y nos queda 1 sobre 10, ¿sale? Entonces, tenemos aquí que 1 sobre 10 más el coseno cuadrado de beta es igual a 1. ¿Qué hacemos? Despejamos coseno cuadrado de beta. El 1/10 estaba sumando, va a pasar restando, por eso lo tenemos aquí restando. Un entero es lo mismo que 10 décimos, y si a 10 décimos le quitamos un décimo, pues nos quedan 9 décimos. Pero ese es el coseno cuadrado de beta. Para poder quitar el cuadrado tendríamos que aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Aquí ya se canceló, por eso es que aquí no está. El coseno de beta va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de 9 sobre 10. Como el 9, si tiene una raíz cuadrada exacta y es 3, se pone aquí arriba, y abajo se indica como raíz de 10. Para quitar las raíces del denominador, lo que hacemos es multiplicar por un 1, que sería raíz de 10, entre raíz de 10. Al multiplicar 3 por raíz de 10, nos queda
3 por raíz de 10. Y aquí, como estamos multiplicando raíz por raíz, se elimina y nos queda únicamente el 10 abajo. Por eso tenemos esta cantidad. Y si nosotros metemos estos datos a la calculadora, 3 por la raíz de 10 entre 10, pues nos va a dar el valor de 0.949, que es la respuesta que teníamos acá. El calor se transmite en los cuerpos de mayor a menor temperatura, de menor movimiento molecular, de mayor punto de fusión. Mayor a menor temperatura. Cuando nosotros tenemos una zona cerrada, por ejemplo, una hielera, y nosotros vamos y compramos unos Pau Pau, dice Macalpin, y le ponemos hielo, ojo con eso. El calor se transmite en los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura. Si lo que nosotros hayamos metido a enfriar estaba caliente, lo que va a hacer es que el hielo se empieza a derretir y entonces llega una parte a la que se llama equilibrio térmico. El equilibrio térmico lo que hace es poner los dos cuerpos, en este caso el hielo y lo que estemos enfriando, a la misma temperatura. ¿Sale? Por ahí dicen que el frío no existe. El frío se considera ausencia de calor. Por eso, cuando nosotros sentimos frío, sentimos que nos están sacando el calor del cuerpo, ¿ok? Y nos puede llegar a dar hipotermia si es que no regulamos esa extracción de calor, ¿ok? Por eso no es que nosotros compremos chamarras calientitas o cobijas calientitas. ¿Qué es lo que pasa? Las cobijas o las chamarras nos cubren y guardamos nuestra temperatura corporal. Como no hay interacción con el frío de afuera, entonces se conserva la temperatura corporal, se guarda y esa energía es lo que nos hace tenernos cada vez más calientitos. Muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de la clase. Son 38 preguntas, la guía número 3. Por eso es que solo abarcamos hasta la 19, ¿ok? El día de mañana les voy a subir ya la otra clase, la otra mitad, junto con el PDF de la presentación. Acuérdense que me pueden mandar mensajes, preguntarme si es que en alguna de las explicaciones no queda claro, si tienen algunas dudas, si quieren preguntar algo, lo que ustedes quieran, ahí estoy al pendiente de los grupos, bueno, del grupo de WhatsApp y ahí me pueden hacer las preguntas que necesiten. Me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que ustedes, digo, yo no los veo, ustedes sí me ven. Espero que estén muy bien y cualquier pregunta, estamos a la disposición. Que tengan bonito miércoles. Cuídense mucho.